Señores, hablen ustedes. Yo me he quedado sin palabras ahora mismo, ¿eh? Fijaros en la vascularidad, en cómo le asoman las venas por el dorsal. Esto no es normal. Ahora mismo relajado. Bulto, 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 bulto y bulto. O sea, 5 bultos. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. De perfil. Semanas de Mr. Olympia, semanas de muchos vídeos. ¿Y quién creo que es el que más se va a ver por el canal? Pues lógicamente Cebam. Eso que estamos viendo en la pantalla, pues ya sabéis lo que significa, ¿no? Pues las medallas que ha conseguido nuestro querido papá para llegar a ser el 5 veces campeón Mr. Olympia Classic Physique. Solo quedan 2 semanas para verle otra vez en tarima ese duelo cara a cara con Ramondino, y parece que también será Wesley Visser el que le vaya a hacer sombra, o es lo que están haciendo preludios todo el mundo, que va a ser el nuevo sucesor de Cebam. Ahora lo vamos a debatir, pero antes de arrancar con el vídeo, eso sí, recordarte que si tienes que hacer un pedido de suplementación, en Live Pro y con el código HULK, ¡GO! Bueno, también te digo que a 2 semanas del Mr. Olympia, un vídeo en plan tranquilo de Cebam no me lo esperaba. Empecemos analizando selección de ejercicios. Ya saben que esto es un canal de culturismo, pero también un canal de entrenamiento. Vamos a empezar a aprender también por qué hacemos esa selección de ejercicios y qué musculatura está trabajando Chris Bumstead. Jalón al pecho, la vieja confiable, esa no puede faltar nunca en una rutina. ¿Y por qué? Pues hombre, primero porque tiene una estabilidad increíble, porque podemos trabajar prácticamente la misma musculatura que trabajamos en dominadas, y a todos los que todavía no sean capaces de hacer dominadas, pues le va a dar una muy buena base. Ahora cambia el agarre a un jalón con agarre prono. Lo bueno de esto es que, lo bueno y malo, ¿no? Porque es verdad que si nosotros todavía no tenemos una buena conexión con la espalda, el coger ese agarre suele involucrar demasiado el flexor del codo, el bíceps. Por lo tanto, siempre recomiendo lo mismo. No estéis apretando en exceso las manos. Yo, para muchos me repetiré, pero para otros yo sé que os va a venir bien que os recuerde siempre lo mismo. Pero es importante que en todos los ejercicios de espalda nosotros notemos que estamos trabajando la espalda. Un grupo muscular también como el de Chris Bumstead, que nos sirve muy bien de ejemplo. Es complicado decir, venga, voy a trabajar el romboides. Y el romboides está como diciendo... ¡Aleluya! O sea, mira la cantidad de kilos que ha metido. A ver, 2, 4, 6, 8... 85 modestos kilos. Son 85... 85-90, Remonté, este es otro de los ejercicios que yo también pondría en una buena tier slide. Si yo quiero desarrollar la espalda, ya saben, remos no pueden faltar nunca. Un remo pesado, como puede ser... A mí me gusta mucho el remo... Este remo, porque al tener la estabilidad del pecho, quitamos muchísimo un riesgo de lesión que a mí no me gusta nada, y es la lumbar. La lumbar en este tipo de remos suele quedar en una posición muy vulnerable si no tenemos una muy buena base. Por lo tanto, a ver, yo intento siempre analizar todas las variables que pueden llevar a una lesión a una persona. Por lo tanto, si quiero que empiece a adaptarse a un remo, como puede ser esto, un remonté, pero sin apoyo, sin que le quite esa estabilidad, tendríamos que estar haciendo una progresión, que la persona esté totalmente bien gestionada con el estrés, porque ya sabéis que la lesión no es simplemente hacer mal un ejercicio. Involucran varias series de factores por las que una persona puede tener una hernia y demás. La mayoría de casos, que la gente va con prisas, que está el gimnasio petado, que tengo que irme corriendo, que no son culturistas, vamos, la mayoría de personas, pues este tipo de máquinas a mí me parecen bastante más interesantes mandarlas, es decir, pues cógetela del apoyo, y eso sí, cuando me vayas a hacer el remo, elévame el pectoral y me traccionas muy bien con la cintura escapular, que trabaje bien la espalda al completo. Por lo tanto, yo este ejercicio lo pondría por delante de un remonté sin apoyo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Preferís hacerlo con el apoyo en el pectoral? ¿Os da más estabilidad, más confianza y por lo tanto más kilos podéis mover? ¿O preferís hacerlo libre y os sentís a lo mejor que tenéis una muy buena cadena posterior y preferís no tener ese tipo de apoyo? Quiero conocer también a la comunidad. Remo con barra y listo a funcionar. Bueno, a ver, también simple, sencillo y para toda la familia. Un remo con barra también me parece un buen ejercicio, pero también lo que había dicho antes, ¿no? El principio de adaptación tiene que estar. O sea, lo que he dicho, una buena cadena posterior que te estabilice, una buena posición con la espalda, que no haya bombamiento, o sea, que no haya esa cifosis lumbar, ¿no? Que no haya un abombamiento de la zona lumbar donde los discos puedan quedar comprometidos y ya está. ¿Veis cómo al final del remo eleva bien el pectoral para hacer esa tracción de la que os venía hablando?
Es ahí cuando trabajamos a tope la cintura escapular, cuando podemos meterle bien de trabajo efectivo, que es al final lo que nosotros queremos hacer. Y no meter peso por meter. O sea, nosotros si metemos más carga, si metemos más tonelaje, más intensidad, al fin y al cabo, es precisamente para provocar mayor hipertrofia. Pero siempre y cuando estemos en el rango de repeticiones de hipertrofia y que las repeticiones sean efectivas, no repeticiones basura. Bueno, si no hiciera ya bastante calor, Cebam acaba de subir la temperatura. El bicho. Vídeo grabado el 17 de septiembre, ¿vale? Os lo digo porque Cebum siempre juega con el espacio-tiempo para tenernos con un hype todavía mayor. Si no, tuviéramos ya bastante. Fijaros la condición, fijaros las venas, fijaros las formas. Porque ya sabéis que estos hombros masivos ya pueden llegar... Ya pueden ser grandes los brazos, el pectoral y la espalda para que estos hombros no opaquen al resto del cuerpo. Es Chris. Tengo una fisura en un disco y en otro un pinzamiento. Cero problemas con remo con barra, pero sí, tienes razón, solo digo que si se hace bien, cero problemas. Claro, a eso me refiero. Yo una persona que no está adaptada o que me dice de primeras tengo una lesión, no le mandaría ese ejercicio, a no ser que ya estuviera adaptado. No hay ejercicios lesivos, hay ejercicios mal ejecutados, pero también digo una cosa, hay ejercicios más o menos interesantes. En el caso de Cebam, fijaros que estamos a menos de 2 semanas del Olimpia, y de momento la selección de ejercicios que está haciendo toda la selección de ejercicios en su día de back day es todo en máquinas. De momento es todo en máquinas y el primero en polea. Joder, cómo se le ve al bicho, ¿eh? Madre mía, madre mía. A ver, aquí nos podemos fijar en una cosa que me llama poderosamente la atención. Los que ya lleven años en el gimnasio van a entenderlo, los que sean entrenadores incluso más. Fijaros en la vascularidad, en cómo le asoman las venas por el dorsal. Esto no es normal. El porcentaje de grasa, la Skullface ya habla, pero el porcentaje de grasa que tienes que tener para tener estas venas ahí colgando como si fueran dedos, que no es el brazo, es el dorsal. Y fijaros el tamaño cómo sobresale. Esto... A ver... Sería raro que Chris nos fallara una puesta a punto, pero es que a 2 semanas ya la tiene. Otra de las cosas que a mí me gusta también incidir mucho, ya saben ustedes, que es el tiempo bajo tensión, ¿no? Considero que es una variable que hace mucho mejor a un atleta, a cualquier persona que quiere levantar peso, que quiere ponerse fuerte, porque es una habilidad, ¿no? Es como golpear con un bate de béisbol a una pelota en béisbol, ¿no? A mí, ¿qué me importa lo fuerte que puedas dar a la pelota si la mitad de las veces que te la tiran no le das? O le das de refilón, o no das donde tienes que dar. Yo siempre hago ese mismo ejemplo. Tenemos que ser francotiradores. ¿Tú quieres ir a la espalda? Pues mira, tengo que controlar de esta manera. No puedo estar compensando y haciendo el animal. ¿Hay momentos para remos pesados? Pues bueno, si tienes un poquito de golifting, si te gusta el power, si te gusta buscar ese 1RM, si quieres hacer algo así, o tu PR, cualquier cosa de esas, vale. Si quieres trabajar en rangos de fuerza, vale. Si quieres trabajar en hipertrofia, tú vas a tener que tener un mínimo de control sobre el tiempo bajo tensión. Es que es impepinable, es impepinable. Y todos los que lo habéis probado me vais a dar la razón. Y los que no lo habéis probado, yo solo os pido que tengáis evidencia empírica, ¿no? Que por lo menos hayáis dicho, vale, bueno, yo lo he probado y no he notado nada. Bueno, pero pruébalo. Si no lo has probado, ya sabéis que entonces ya las opiniones son muy diferentes. Y además que tampoco tardáis tanto, todos los días vamos al gimnasio. Es como una regla. Si las pesas se caen, tienes que hacer una drop set. Bueno, eso me gusta lo que acaba de decir Chris Bumstead. ¿Lo podríamos coger para nosotros? Pues yo creo que sí. Si tú te has tirado una serie y dices... Como cuando terminas de comer y dices, bueno, me puedo echar un poco más. Pues lo mismo. Si tú terminas, dices, venga, vale, pues bajo peso y tiro. O si no, una rest pause. Me da exactamente igual. Chopin ayer subió un vídeo en Instagram haciendo sentadilla. Pero Chopin es Chopin, es un animal. O sea, es totalmente diferente hablar de Chopin que yo intentar inculcaros a vosotros una serie de tips, de ayudas para vuestros entrenamientos, para que podáis maximizar las ganancias de masa muscular. Hadi Chopin es un culturista que es un bicharraco, que tiene una fuerza
que podría medirse con algún power si quisiera, y encima tiene una técnica brutal. No es un buen ejemplo porque es un eslabón, o sea, es uno. Entonces, eso no es lo normal. La realidad es que cuando vemos a la gente tirar tan pesado, la técnica se acaba yendo. Y además que hay una cosa que me gusta mucho, que esto también lo dice mucho Old School. Dicen, si el cuerpo es el cuerpo, o sea, si el cuerpo está, es difícil que se rebata que el entrenamiento no funciona. Yo opino igual. Yo en ese sentido opino igual. ¿Se podría perfeccionar, pulir? Bueno, pero es que las bases, que ya sabéis que primero tenemos la intensidad. La intensidad es como una base de una pirámide de musculación. La intensidad es algo que no podemos negociar. Ni los de un lado, ni los del otro, ni los de... Nadie. La intensidad es algo que se necesita para el desarrollo de la masa muscular. Si estás cumpliendo con la intensidad, estás cumpliendo con el volumen, estás cumpliendo con un buen mesociclo y una buena selección de ejercicios, ya tienes el 80-90% de todo el pastel que quieres montar. Ahí podemos entrar en todo lo demás. Pero si tenemos esas tres cosas, sistemas de entrenamiento totalmente diferentes pueden funcionar. Entonces, por eso digo, prueben, a ver qué va con vosotros. Hulk, un compañero de gym, me discute que las dropsets no sirven para naturales. Yo creo que tienen su utilidad. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que sí, que... A ver, yo creo no. O sea, tiene sentido siempre y cuando estén programadas con una finalidad. No coger y decir, bueno, me pongo y me hago mis dropsets para freír el sistema nervioso. No. Si yo, por ejemplo, he terminado mis 3-4 ejercicios de espalda y acabo con una pullover, ¿por qué no le voy a buscar ese umbral de intensidad extra que puedo conseguir gracias a una serie de alta intensidad, como es una drop set o una rest pause? A mí me va a llegar, por dos razones, a mí me va a ayudar a conseguir ese umbral de intensidad más alto, voy a llegar a ese umbral de excitación de una manera más rápida y encima voy a acumular trabajo. ¿Cómo que no va a servir? Servir va a servir, siempre que hagamos las cosas bien. Pero si yo digo, voy a meter drop set en todas las series, en todos los ejercicios, pues amigo, ahí vas a tener un problema porque tú no utilizas química, efectivamente, no te vas a recuperar, vas a freírte el sistema nervioso y encima las siguientes series que vas a hacer te vas a fundir. Yo empiezo con pecho, con mi multiarticular principal, y hago una drop set, lo que venga después va a salir mal. Entonces, claro, todo tiene su sentido y todo tiene su momento. Yo solo hago drop set en femoral sentado como último ejercicio de la rutina. El IPAS en femoral sentado, en femoral tumbado. Yo os digo que si hacéis la rest pause, o sea, apuntaros rest pause para esos dos ejercicios y venís y me lo comentáis en este vídeo o a Instagram, escribirme, Hulk, probé lo que me dijiste en el vídeo y a ver qué me decís. Yo no lo digo, yo no voy a decir nada. Apuntaros el tip y me lo contáis. Madre mía, la separación muscular. Mira, está ahora mismo relajado. Pero, bueno, relajado. Bulto, 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 bulto y bulto. O sea, 5 bultos. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. De perfil. Qué crujida me lleva. Pullover. Fijaros que está haciendo una cosa importantísima para tener el redondo y el dorsal como una auténtica tortuga. Brazos en semiflexión desde que empieza hasta que acaba. ¿Por qué Hulk? Porque si el brazo se estira, ¿quién trabaja? Nuestro amigo el tríceps, porque es un extensor del codo. Por lo tanto, el codo yo lo voy a llevar como si quisiera esquiar todo el rato. Manos juntitas, todo el recorrido. ¿Y cuándo termino? ¿Cuándo se acaba el recorrido? Primero que él lo hace como yo. Chris, te quiero, porque es de los pocos culturistas que yo veo que el pullover lo hace con cuerda y no con barra. Pues más o menos, a ver dónde termina Chris. Mira, más o menos donde termina él. Justamente el codo, te lo va a ir diciendo el codo, pero tú no fuerces bajar más, porque si tú fuerzas bajar más, de repente va a venir otro amigo que tienes aquí, que se ve perfectamente, que es el hombro posterior. ¿Hay algún problema? No, pero yo me quiero centrar aquí. Entonces voy a intentar concentrar aquí, justo aquí. Si lo hacéis bien, cuando terminéis este ejercicio, la mano se os va a ir al dorsal y vais a decir, ¡Dios! Ese es el buen pullover. Que no se diga que Sebam no rema, ¿eh? Que hemos visto por lo menos ya. Creo que han sido 3 ejercicios solo para remos. A no ser que este lo esté haciendo en mi serie, que podría ser. Míralo. Míralo, míralo. Mira, y está haciendo otra cosa que no se suele ver cuando se hace el pullover. O sea, me siento
muy afortunado de que las cosas que suelo decir no se te vayan los ojos a la minita. Estamos hablando de CBAM. No. Te conozco. No se te vayan los ojos a la minita. Bueno, lo que iba diciendo es que la posición de CBAM, fijaros que está con la espalda recta, está con los codos colocados, como he dicho, ¿no? La posición esa de esquiar tiene una buena anteversión de la cadera y puede bloquear en la fase concéntrica, fijaros, hasta ahora ya iba al fallo. Pero esa es la posición de un buen pullover. Madre mía. El grizzly. El oso grizzly nos lo llaman. Esta no la he visto ni venir. O sea, me ha dado en la cara. Señores, hablen ustedes. Me he quedado sin palabras ahora mismo, ¿eh? Madre mía. Madre mía, Ramondino. Madre mía, Wesley. Cojan el petate y no se suban. No se suban ni a la tarima. Con esas máquinas cualquiera se pone como CBAM. Claro, es que es eso. O sea, si yo utilizara esas máquinas sería CBAM. Básicamente. Dios mío. O sea, qué masividad, qué exagerado todo. Mirad. Y encima nos regalan un frame de cerca. Fijaros estas venas pequeñitas que ya salen en el hombro cuando el cuerpo ya está pidiendo auxilio. Mirad la cara. O sea, ni me había fijado. La vena está de la sien. Esta vena... Fijaros el grosor que tiene. Parece otra oreja. Cómo se parte el hombro, cabeza anterior, cabeza lateral perfectamente. Mirad las inserciones, ¿eh? Y ahí el hombro posterior en 3D se llega a ver la parte de atrás desde delante. Bah, esto es una maravilla. Y el hombro bien dibujado. Por mejor que sea CBAM, yo preferiría nacer con el cuerpo de Ramondino que con el de CBAM. A ver, yo siendo totalmente honesto, también. Porque a mí el cuerpo de Chris Bumstead me encanta. Me parece muy masivo, me parece muy grande. Sobre todo lo que mejor describe a Chris Bumstead, aparte de que es estético, es que es muy grande. Muy grande y muy proporcionado para lo alto que es. Pero a mí Ramondino, por ejemplo, me parece el culturista, quitando es verdad que los bíceps, porque tiene el antebrazo tan endemoniado, tan grande, pero el más estético. No lo sé, esto es a gustos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que es totalmente adicta a CBAM y nunca lo podría reconocer. A mí me gusta CBAM, me gusta Ramondino, me gusta Us, pero por ejemplo a mí me gusta mucho más el físico de Ramondino, pero considero que CBAM sigue quedando por delante, sigue estando por delante y va a seguir ganándole de momento, viendo las últimas actualizaciones. Pero eso no quiere decir que a mí, por ejemplo, el físico de Ramondino me guste más. No lo sé, hay una guerra, hay una batalla con esto brutal. Este ejercicio, para darle ese estímulo al pico del bíceps, caviar. O sea, no es normal. O sea, Chris está llegando... Lo dijimos hace no mucho en un vídeo, ¿eh? Chris Bumstead, más grande, más seco, más estético y sigue dando el peso. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está el secreto, Chris? ¿Dónde está el secreto del rojo fuego? Del rojo limpia. Suenan campanas de guerra y quieres hacer lo tuyo. Sexto Mr. Olympia. Y hasta aquí tuvimos la actualización de C-Bomba, ¿vale? Don't be skinny bitch. Bueno, pues aquí tenemos un mensaje que ha mandado hace 2 horas de Papá Bomba. Bueno, no me esperaba esto. Esto creo que fue de la vez que posó como mens, ¿no? No es de ahora. Pero bueno, para que hagamos la pequeña broma, el bicho. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Chris Bumstead va a poder pelear el título o Ramondino se lo va a poner